Está con nosotros Jorgelina Iba. ¿Cómo estás, Jor? ¿Bien? Sonido ambiente, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Ana. Muy bien. Bueno, ¿cómo te trata el ambiente, el clima? Porque estamos en idas el tiempo. Sí, escuchaba recién atentamente, soy muy fan del columnista del tiempo de del este tiempo, programa. justamente de Febo. Sí, Febo de que nos Febo acompaña y nos da cómo son las coordenadas de cara a este fin de largo que uno necesita saber cómo va a venir, ¿eh? Sí, totalmente. Va a venir nublado. Exacto, nublado. Nublado, pero no tan mojado, parece. No tan mojado, que eso ya es un montón, ¿eh? Sí, la semana que viene. Exacto. Bueno, contame con qué venís. La verdad que nos tirás una información, por lo menos yo la desconocía. ¿Sí? Bueno, te digo no la es- verdad. Digamos, no está en agenda. No conocía esa. Te vas a meter con una cuestión religiosa, que no es lo tuyo. Y decís, ¿cómo llegamos a la Es que ecología? justamente no me voy a meter con una cuestión religiosa porque no es lo mío. No, pero Y de tomás hecho vamos a retomar una personalidad. un personaje, claro, de la historia, en realidad, que es San Francisco de Asís, desde la ecología, sí, o desde el ambiente, o desde la naturaleza, mejor dicho. Vos lo sintetizaste muy bien, al menos en lo personal soy cero religiosa, no suscribo a ninguna religión, sin embargo, es un personaje súper interesante, tiene muchísimo que ver con lo que 7 siglos después, o más, 7 siglos y medio después, fue la ecología, el ambientalismo, el veganismo. Fíjate vos, vamos a hablar un ratito de San Francisco de Asís. Seguro a todos les suena. Por es eso. uno de los santos de la iconografía católica más conocidos. Sabemos, o muchos sabemos, que el Papa Francisco, el Papa argentino, tomó su nombre inspirado en San Francisco de Asís. O sea que ahí tenemos un primer punto de conexión con algo que tiene que ver más con nuestro tiempo. Y fue el San Francisco de Asís, se cumplen este año 800 años de su muerte. Por eso te digo que no es de agenda actual, no es algo que está pasando ahora, sino que es un poco una excusa, como muchas veces pasa con las efemérides, para conversar de algo que sigue teniendo que ver. Y el San Francisco de Asís fue algo así como un vanguardista. ¡Qué visionario! De la ecología, Ana. Escribió un poema en ese entonces, un cántico a las criaturas, donde habla de la hermana tierra, del hermano viento, de la hermana lluvia, donde habla de la casa común, como el planeta, como la naturaleza que a todos nos alberga, que merece ser cuidada. Que parecieran palabras, la de la casa común, mucho más actuales. ¿Por qué te resuena? Porque después vamos a ir a este libro, y ya que tenemos tele también. Exacto, lo podemos mostrar. Podemos mostrar el Laudato Si. Sí, es una encíclica que escribió el Papa Francisco, que dice sobre el cuidado de la casa común. Por eso nos resuena el concepto que retoma Francisco, el Papa, del Francisco de Asís, para hablar del planeta que nos es común a todos. Antes de ir a leer algunos parrafitos de este Laudato Si, inspirado, insisto, en esta doctrina que de manera absolutamente vanguardista escribió bajo forma de poema antiguo, hablamos además de hace 800 años, en un italiano antiguo, San Francisco de Asís, te propongo que escuchemos a una hermosa personalidad local rosarina, que es Beba Linaro, que seguro la tenés referenciada, por supuesto, es la vanguardista de la ecología en la ciudad de Rosario, desde hace varios años a cargo de una hermosa pequeña joya de naturaleza que está ubicada en la zona norte de la ciudad, que es Mundo Aparte, que aquel que no conoce o aquella que no conoce, recomiendo muchísimo alguna vez ir a visitar, porque es un trabajo increíble el que hizo Beba con un grupo de voluntarios allí en la zona norte de la ciudad, por calle Sorrento. Un pequeño oasis verde lleno de naturaleza, lleno de vegetación, con animales también en la zona norte de la ciudad. Bueno, Beba fue también muy conocida por haber cerrado el zoológico, también con una visión muy de vanguardia, porque hoy es muy raro que haya zoológicos a la vieja escuela en las grandes ciudades del mundo, porque tiene que ver con un paradigma de encerrar los animales. Exacto. Y de mostrarlos. Y de cambiarles su hábitat natural. Yo, que soy de la época de haber ido al zoológico, recuerdo tristemente ese oso polar. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en una piletita chiquitita, muriéndose de calor en los veranos rosarinos? Absolutamente. Lo recuerdo, y quizás uno cuando es chico lo ve como algo, digamos, llamativo, o quizás siente como una linda experiencia ver a un animal de esas características cerca. Pero cuando uno empieza a decir, ¿por qué está ahí? Claro. Digo, aparte del encierro, que justamente es lo que uno no quiere en los animales, ¿cómo ese cambio de hábitat tan extremo?
tiene que ver con un paradigma que hemos superado, que era eso, el encierro del animal para ser mostrado al humano como un entretenimiento, casi como una decoración, absolutamente en contrario de todo lo que tiene que ver con la vida natural del animal, y hay mil formas, ya sabemos, por suerte, hemos evolucionado en eso, de entrar en contacto con la vida natural, que no sea esa cosa triste de la exhibición del animal, ¿no? Beba fue, por ejemplo, muy precursora también en eso. Claro. Ya cerró el zoológico de Rosario, a la vieja escuela del zoológico, en ese momento con mucha resistencia. Hoy es de vuelta una decisión muy de vanguardia la que tomó hace como 20 años atrás. Beba, además de ser una ecologista de vanguardia de la ciudad de Rosario, es una artista, es profesora de artes visuales, fue profesora, estudió en la escuela San Francisco de Asís, en el norte de la ciudad, y conoce y quiere y ha estudiado muchísimo al personaje de San Francisco de Asís. Nos compartió un pequeño audio de 5 minutos que te propongo que escuchemos sobre el personaje, porque nos sirve mucho para meternos también en el tema, y después vamos a la herencia de San Francisco de Asís, que es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. ¿Querés? Vamos. Dale, escuchamos a Beba. Hola, buen día. Soy Beba Linaro, de Mundo Aparte. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión sobre San Francisco o Francisco de Asís. Digo así porque no hace falta ser católico, apostólico, romano, ni muy creyente, ni muy sectario, para evaluar, conociendo la historia, la dimensión de Francisco de Asís. Para mí Francisco tuvo una visión cósmica del papel del hombre en la tierra, en este estadio de tercera dimensión que nos toca transitar. Muchos dicen que, incluso tengo un informe científico sobre que el milagro que significa que nuestro planeta esté flotando en un espacio cuyo alrededor, digamos, o cuya cercanía impide que haya vida como la nuestra. Dice que hay una especie de halo azul protector alrededor de nuestro planeta. Nosotros en Mundo Aparte tenemos una pequeña sala que oficia de consultorio y para animales en estado crítico, que le pusimos San Francisco de Asís. Y a pesar de que la gente que me acompaña no tiene la misma creencia ni fe que yo, todos coincidimos en que realmente, por ejemplo, el cántico a las criaturas, porque aparte Francisco era poeta también, es realmente una loa a todo el cosmos que incluso nos rodea. No solamente el cántico a las criaturas, ustedes piensen la hermandad que él ha sentido con todos los habitantes del planeta, inclusive los insectos. Es decir, él les llamaba hermanos menores, pero aclarando que no eran menores porque eran inferiores a nosotros, sino que nosotros como especie racional, pero siendo animales también, tenemos una responsabilidad y una conciencia sobre las cosas. En cambio, el animal no es responsable, el animal es según su especie. Y ojo que también, de eso yo doy fe, cuando uno trata al animal como individuo, como es en el caso nuestro, que no tratamos de salvar una especie, sino algún individuo que haya sido lastimado por el hombre, por alguna circunstancia climática, el animal como individuo también se escapa de las características de la especie, y sin llegar a ser una mascota, se convierte también en una especie de sincronía que uno puede tener con otro ser que no tiene, no digo la misma esencia, yo creo que todos tenemos la misma esencia, pero que tiene otras características. Yo creo que cualquiera que pueda
requerir un poco de paz y no tratar de querer saberlo todo, sino de aceptar y modificar aquello que está a nuestro alcance y seguir tratando de hacerlo. Yo les recomiendo que lean la vida de San Francisco de Asís, o de Francisco, o de Pancho, como le decimos los que tenemos más confianza. De todas maneras, en otro momento yo puedo contar muchas anécdotas personales que me ha tocado vivir cuando era gurisa en el colegio. Yo me crié en el Colegio San Francisco de Asís, pero siempre tenía mucho miedo, entonces corría a la capilla y miraba la imagen de él tan pequeña al lado de otras imágenes que había, pero que yo lo sentía mi compinche y mi cómplice. Así que les dejo, bueno, ayornado a nuestro castellano rosarino, la bendición de Francisco. Que Dios los bendiga y proteja, los haga feliz en la tierra y no permita que el daño invada sus vidas. Un beso grande. Bueno, escuchábamos a Beba Linaro, súper referente del ambientalismo rosarino, regional. Bueno, un personaje realmente, como veníamos contando, sí, con un vuelo altísimo de pensamiento, de conexión con el mundo animal muy interesante. Ella mucho mejor que yo puede contar entonces la importancia de esta figura. Y quería, si te parece, Ana, también retomar algunos fragmentos de este Laudato Si, que es la encíclica ambiental que publicó en 2015 el Papa Francisco. ¿Solamente lo ambiental? Es una encíclica sobre el cuidado de la casa común. Es bien. Exclusivamente sobre el cuidado de la casa común. Mira, en términos ambientales, con muchísimo rigor científico, y después una parte, por supuesto, mucho más espiritual, más religiosa. Religiosa, bueno, en el sentido clásico. Se tomó el trabajo, el Papa Francisco, y además de esa linda experiencia de dejar sus opiniones escritas, ¿no? No, pero además las encíclicas después pasan a ser doctrina, claro, para la Iglesia. Sí. Entonces, de vuelta, y me sumo también a lo que decía Beba, insisto con esto, en mi caso no sigo ni soy creyente de ninguna religión, pero bien sabemos que la Iglesia Católica es un actor que tiene muchísimo peso y opinión a nivel global, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo occidental desde hace 3.000 años a 2.500 años y que puede atrás sentar posiciones y suele ser un actor al cual se le presta atención desde lo político, ¿no? Y siempre es mejor que participe para el lado del bien del debate, sí, que para el lado del mal, que también lo hace y lo sigue haciendo y lo hizo mucho. Y muchas veces puede traer algunas opiniones, como fue la de Francisco, valiosas para ponerle como un paño frío a ciertas situaciones, ¿no? Fíjate entonces qué dice esta encíclica Laudato Si de algunos temas y términos que vos habrás escuchado un montón por parte de abogados ambientalistas o grupos ambientalistas, pero que no deja de llamar un poco la atención encontrarlos en una encíclica papal. Dice, por ejemplo, en una parte de Laudato Si, habla de la deforestación, habla de combustibles fósiles, del cambio climático, habla de los cambios de uso del suelo, habla de deforestación por agricultura, temas que en nuestra región además son súper importantes también y de actualidad. Dice, muchos pájaros e insectos que desaparecen por los agrotóxicos. Mira, perdón. Ahí te doy un poquito de agua. Bueno, estamos compartiendo gran parte de lo que dejó, digamos, este Laudato Si que vos comentabas, que fue escrito por el Papa Francisco y en el cual repasa y retoma un poco lo de San Francisco de Asís, que a propósito, fecha me dijiste este año Este año se cumplen 800 años. Del fallecimiento. Del fallecimiento, de la muerte de San Francisco. Pero fíjate la actualidad que de su prédica religiosa se inspiró ni más ni menos que este Laudato. ¿Querés leerlo vos? Porque yo creo que me voy a interrumpir, está subrayado. Ahí está subrayado. Bueno, por ejemplo, muchos pájaros e insectos que desaparecen a causa de los agrotóxicos creados por la tecnología son útiles a la misma agricultura. Su desaparición deberá ser sustraída
con otra intervención tecnológica que posiblemente tendrá nuevos efectos nocivos. Creo que empezabas a leer eso, repasamos ese párrafo. Este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio de las finanzas y del consumismo, hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue avanzando sin límite. Bueno, fíjate los conceptos que va retomando, Ana. Habla de agrotóxicos, ni siquiera de agroquímicos, mucho menos de fitosanitarios. Exacto. Porque también importa las palabras que se eligen, ¿no? Habla de deforestación, habla de cambios de uso del suelo, habla de pérdida de biodiversidad, etcétera. Bien, cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender a los efectos del suelo, en el agua y en el aire, pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto de la biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o grupos animales vegetales fuera algo de poca relevancia, de poca relevancia. Bueno, habla de estudios de impacto. Y quiero leer, te robo de vuelta el laudato, sí. Gracias, Ana. No, por favor. Estamos también un poco como Lucía, sí. Arrastrando un resfrío importante y cuesta a veces poder seguir porque tiene una pequeña referencia a los humedales también como ecosistema que me parecía interesante poder compartir con ustedes, porque habla de las amenazas. Los humedales son los ecosistemas que más no lo encuentro en ahora. Peligro están. Que más en peligro están, que más han sufrido la transformación, la desaparición. Bueno, por ejemplo, la expansión de la frontera de los cultivos, de los monocultivos los cultivos agroindustriales, los cultivos que se hacen de manera extractivista, arrasan con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuyen la diversidad productiva y afectan el presente y el futuro de las economías regionales. Fíjate también cuánta relación tiene con nuestra región, esto que escribió en su momento el Papa Francisco. Hablábamos de la falta de estudios de impacto ambiental, y no estoy encontrando el párrafo de humedales que quería compartir con ustedes. La miopía de la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos. Se olvida así que el tiempo es superior al espacio. Bueno, se me ocurren tantos ejemplos locales, cercanos, para situar a esto. Habla de la Declaración de Río de 1992, que es algo así como el principio de la elaboración de la teoría internacional de defensa del ambiente. Bueno, y no voy a encontrar, yo sé que voy a salir del estudio y ahí lo vas a encontrar. Y voy a encontrar el pequeño párrafo de los humedales, pero señala, lo puedo contar, aunque no lo encuentre escrito, la importancia de este ecosistema, que es el ecosistema con el cual nosotros nos referenciamos, porque estamos frente al humedal, que son las islas del delta del río Paraná. Señala la amenaza también que sufren estos ecosistemas, sea para hacer desarrollos económicos como la ganadería de islas, la que conocemos también, la agricultura, o los desarrollos inmobiliarios o turísticos que terminan generando una transformación profunda de uso del suelo en los humedales, que pierden por esta codicia muchas veces, ¿no? Que va más allá incluso de lo económico, los servicios ecosistémicos que nos brindan. Es un pequeño texto que, si lo podemos leer despojados de los prejuicios que a veces tenemos también, o de las rencores o de las justas críticas que tenemos hacia un montón de religiones, no deja de ser muy interesante. Que, insisto, si lo leemos también despojados quienes no creemos de la parte espiritual, que igual es interesante para leer también y tomarse el rato, es interesantísimo lo actual del texto del Laudato Si, de la encíclica verde del Papa Francisco, y tiene directa relación con este personaje hermoso que nos trae también la historia religiosa, en este caso del cristianismo de la humanidad, que era San Francisco de Asís. Hacete la imagen además del santo, Ana, vas a ver que el santo está
está totalmente cubierto de pájaros. De pájaros. Buscando, te aparece la imagen de un santo en un ambiente muy natural, digamos, en un ambiente verde y lleno de pajaritos. Totalmente. ¿Sí? Bueno. Hay algunos dicen que fue el primer vegetariano, vegano. Mira. Porque decía que los animales eran sus hermanos y que nunca les iba a hacer mal. Entonces, inchequeable, porque pasó hace 8 siglos atrás, pero muchos dicen que fue también el inspirador de ese tipo de esa línea, corriente, de esa forma de alimentación. Bueno, por un lado, qué visionario para pensar la tierra, el lugar donde, 800 años para atrás, y bueno, también qué grato como el Papa Francisco retoma esa teoría para pensar 800 años después en un contexto muy claro, digamos, de maltrato hacia la naturaleza, hacia la casa donde vivimos, levantando su voz para generar una opinión, ¿no? En un mundo absolutamente diferente. La encíclica hace fuerte eje en el calentamiento del planeta, en la crisis climática global. Lo que está pasando en Europa, vamos a volver en algún momento sobre eso porque es histórico. Hay un nivel de sequía. Hoy leía que hay países que están apagando, cerrando sus centrales nucleares porque los ríos no tienen agua. Rumania cerró hoy su única central nuclear porque el río Rin carece de agua, que es agua que se usa para enfriar los sistemas de las centrales nucleares, por ejemplo, ¿no? Entonces... hoy escuchaba la información que España está viviendo su quinta ola de calor, sí, ¿no? Sí, estamos en la mitad del verano, lo que es el verano boreal hasta ahora. Constante. Quinta ola de calor con temperaturas que llegan a los 43 grados. Absolutamente. Bueno, el mundo de hoy es un mundo de crisis climática. En ese mundo escribe el Papa Francisco, la Iglesia Católica, esta encíclica, pero inspirados en este personaje que lo escribió hace 8 siglos cuando no había ninguno de los impactos antrópicos generados por el humano que conocemos ahora, cuando no había ocurrido la revolución industrial, cuando no había calentamiento del planeta, no se usaba el petróleo, no había plástico, no había agroquímicos, no había monocultivo. El cambio de uso del suelo era a escala artesanal para hacer una pequeña huerta, en el mejor de los casos, o abastecer de alimentos a las ciudades, pero en una escala de impacto que no tiene absolutamente nada que ver, que en esta era antrópica hemos ni más ni menos que alterado la composición de la atmósfera. Fíjate si somos capaces del bien y del mal, a qué escala también los humanos, ¿no? Bueno, me pareció una linda historia para contar con la excusa de los 800 años y hacer una especie de línea de tiempo entre San Francisco de Asís, el propio Papa Francisco, Papa argentino, y este hermoso personaje local que tenemos, que es Beba Linaro, haciendo también su pequeña revolución verde allí en Mundo Aparte, en la zona norte de nuestra ciudad. Que ahí mirando información, arrancó en el 2001. Claro, sí, tiene mucho tiempo, tiene mucho tiempo, y fue después del paso bastante traumático de Beba por la gestión del zoológico, porque insisto, imagínate que había sido designada directora y la primera decisión que tomó fue cerrarlo. Bueno, había que animarse a algo así hace casi 30 años atrás, una verdadera precursora de los movimientos ecologistas en la ciudad, de vuelta. Como siempre, Jorge, muchas gracias por tu presencia aquí en el programa. Nosotros seguimos, tenemos una hora más de Falso Vivo hasta las 6 de la tarde.